Qué gusto reencontrarnos en este su espacio del sabor y del saber. Y estamos muy contentos porque nos acompaña una mujer talentosa y muy preparada, la doctora María Teresa Franco. Veámoslo si no. María Teresa Franco. Nuestra invitada de hoy es poseedora de una brillante trayectoria en las instituciones públicas. La doctora Teresa Franco ostenta los grados de licenciatura y maestría en Historia, realizando además estudios de doctorado en la Universidad Iberoamericana. También en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y Orientación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, así como Pedagogía por el Instituto Ecuménico al Servicio de los Pueblos en París, Francia, y de Lengua Inglesa e Historia Latinoamericana por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ha ocupado altos cargos, bien sea como directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1992 a 2000 o al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el campo académico también es poseedora de una carrera destacadísima, bien sea como presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas de 1983 a 1989 y del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Fue también directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y de 1985 a 1989 estuvo a cargo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó igualmente como directora de Cultura del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como directora general del Centro de Estudios Históricos. De igual forma ha coordinado más de 30 publicaciones especializadas. Con nosotros, en El Sabor del Saber, la talentosa y capaz María Teresa Franco González Salas, o Tere Franco, como cariñosamente tanto se le conoce y reconoce. Pues sí, estamos muy contentos de que nos acompañes, Tere, como te decimos. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos. De verdad, estamos felices. Gracias, Marta, gracias, Alejandro. Bienvenida, Tere. Además, yo he tenido, no está en la semblanza, se pudo agregar que somos amigos desde hace muchos años y en lo personal yo he tenido el privilegio de trabajar con Tere Franco, como efectivamente y con mucho cariño le decimos. Y bueno, quiero recordar que es la única mujer y al parecer también en el mundo, en el universo de los hombres, la única persona que ha ocupado el cargo de directora del INAH y directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Si es así, ya nos los dirá ella, pero además, qué mejor que preguntarle si nuestro patrimonio goza de cabal salud. Es tan grande el patrimonio cultural de México que podríamos decir que todos los días aumenta y todos los días se nos pierde algo. Creo que nunca ha habido más recursos para lo que es la custodia, la restauración, la difusión del patrimonio. Pero al mismo tiempo, los fenómenos que lo destruyen siguen vivos y en algunos casos son muy acelerados. Por ejemplo, el crecimiento urbano, eso es desordenado, ¿no? Los asentamientos humanos en los que esto no se considera, realmente son agentes erosionantes. Y al mismo tiempo que hay un gran trabajo, por ejemplo, de restauración, de monumentos civiles, de templos, nuestro patrimonio material está muy amenazado. Igual el vernáculo. De repente uno se pregunta por qué en la construcción de la vivienda popular no se toma en cuenta el sabor del lugar, ¿no? Claro. Es algo que hemos discutido tanto, pero bueno, ganamos y perdemos todos los días, nos duele mucho más lo que perdemos. Tere, pero digamos que en general está cuidado, está protegido y hay mucho que no está a la vista todavía. Muchísimo, Alejandro. Yo creo que, bueno, en términos de patrimonio construido, si consideramos, por ejemplo, simplemente el arqueológico o el enorme patrimonio virreinal, el del siglo XIX y el que a veces no sabemos leer los mexicanos, que es el del XX. Bueno, pues diríamos que es enorme y que desde luego es muchísimo lo que hay que atender. Yo creo que si me preguntas por el estado de nuestro patrimonio, de un lado diría que es una de las mayores riquezas con las que contamos los mexicanos, que todos los días los creadores nos están otorgando una nueva herencia, pero que sí, necesitamos más recursos y ¿sabes qué? Más compromiso de todas las partes. ¿Qué quiero decir por ello? Tenemos que hacer entrar mucho más fuertemente a los gobiernos municipales,
con mayores responsabilidades, compromisos más fuertes, y que esta relación con la federación de verdad cada día otorgue más responsabilidad también a los ciudadanos organizados y a las comunidades. ¿Esa sería la manera de avanzar y proteger, tú crees? Yo creo que sí, que es una parte fundamental. Tenemos que formar más recursos humanos, no únicamente en el nivel de la alta especialización, sino también entre los custodios, los técnicos para la conservación. La parte práctica. Sí, ¿no? Mira, es que al igual que en materia de salud, que hoy en todas partes del mundo lo que se privilegia es la prevención, igual en materia del patrimonio cultural, tal vez no todo sea objeto de una restauración inmediata, de un cuidado minucioso, pero sí deberíamos de tener políticas de conservación que de verdad nos representen un compromiso sine qua non. Es lo que yo creo. No, muy bien, Tere. Oye, Tere, y a mí se me antojaría que nos platicaras cómo democratizar un poco más el acceso a los bienes y servicios culturales que tenemos, que también es muchísimo, ¿no? Pues de esto que nos estás platicando. Pues sí. Mira, a partir de que se aprobó esta reforma a la Constitución para dar el derecho a la cultura a todos los mexicanos, tenemos ahora pues un reto enorme, porque ¿cómo articulas una distribución, una oferta y también una recepción mucho mayor que la que tenemos? Tienes que trabajar desde los primeros niveles escolares. Ahí es donde se sensibilizan los seres humanos hacia lo que es una riqueza tan grande, no solo sobre nuestro patrimonio construido, sino nuestro patrimonio intangible, que es el más tangible de todos, ¿verdad? Y ustedes que se dedican también en este programa a tantos sabores, bueno, pues desde nuestra exquisita cocina hasta nuestra música, nuestros bailes, nuestras lenguas. Entonces tienes que comenzar desde los primeros niveles. Crear audiencias. Crear audiencias. Yo creo que ahí sí ayuda muchísimo todo lo que es la telecomunicación, ¿no? El radio, la televisión, hoy en día, el infinito internet. Que hemos avanzado, ¿verdad, mi Tere? La verdad que ya, pasos agigantados. De verdad, pues estamos platicando con la doctora María Teresa Franco, que como nos queda claro está preparadísima y es una mujer con una gran experiencia. De verdad, gracias. Vamos a una pausa y seguimos con nuestra interesante charla. Decía el pensador y filósofo Ortega y Gasset que un historiador es un profeta al revés. Y aquí tenemos una historiadora, pero que también sabe ver para adelante. Y por eso le pregunto hoy, en este México que se está preguntando hacia dónde va, y bueno, pues tenemos cerca ya las elecciones, y cómo no pensar, por ejemplo, en qué debemos exigirles o pedirles de llegar a la presidencia en materia de cultura. Yo creo que es momento de, en verdad, revisar, plantear y exigir. Si de verdad el patrimonio de México es una de sus grandes riquezas, tenemos que pedir que el gobierno al día de hoy tome en serio la posición de la cultura en el proyecto de desarrollo nacional. Realmente debería ser uno de los grandes pivotes. Y esto no es una frase al aire. Lo que se está jugando en materia de las riquezas que poseemos y cómo potenciarlas en materia cultural, pues nos implica que de verdad hagamos un esfuerzo mucho mayor por atender desde los públicos infantiles hasta los especializados, cómo lograr que la difusión de la cultura sea mucho mayor, cómo tener un mayor compromiso con los medios de comunicación, cómo hacer una mejor política de investigación, pero realmente logrando que se articule mucho más la investigación universitaria de los centros de investigación. Necesitamos atender todavía mayormente a nuestros creadores y requerimos, que las políticas públicas converjan, que si vamos a hacer un turismo cultural, sea a fondo
Claro. ¿No? Como en un... Y lo que nunca ha ocurrido, Tere, los recursos también, suficientes, sí. Vastos, como lo merece la cultura. Claro. Mira, los recursos han crecido, eso lo tenemos que reconocer. Ahorita que padecen tantos Sí. países frente a estas crisis, Sí. realmente en cultura los recortes no han sido muchos, pero es que la inversión en cultura, no el gasto, la inversión en cultura reditúa. Cuando tú ves, por ejemplo, todos los rescates arqueológicos en zonas de enorme pobreza, cuando tú ves lo que es un rescate de los centros históricos, tú sabes que tienen que estar ahí adentro. Pues desde luego Cedesol, que le tiene que entrar comunicaciones y transportes si queremos industrias culturales, claro. que le tiene que entrar economía, que tiene que haber una emoción hasta en un secretario de Hacienda, que el nuevo presidente o presidenta tiene que tomar esto, pero muy a fondo, en un cruce de las políticas públicas que nos hagan de veras hacer crecer los recursos. Esto ya se ha aprobado, tú lo sabes, sí, Alejandro, sí. ¿no, Marta? Sí. Él ha dirigido programas en los cuales de verdad se ha logrado una sinergia enorme. Bueno, esto hay que potenciarlo y de veras darle ese lugar. Coincidimos. Coincidimos, Tere. Y a mí algo que me inquieta mucho son los jóvenes, Tere, que sí. realmente yo siento que muchos se quedan, y bueno, pues es algo que lo hemos platicado, lo leemos todos los días, que no tienen acceso al estudio ni al trabajo. ¿Qué hacer, Tere? Tú que sabes tanto sobre estas materias, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que es lacerante el problema para los jóvenes en este momento donde no pueden estudiar y tampoco pueden trabajar. Yo creo que eso hay que resolverlo de fondo. Quizá la solución educativa viene desde mucho antes, de ir cuidando los niveles de aprendizaje desde antes y después, pues sí, expandir un sistema superior que retome lo que va a ser también la oferta laboral, Marta. Nos sucede a veces que no preparamos a los jóvenes para aquello que realmente va a crecer en el campo laboral. Yo creo que la política social y la política económica tienen que avenirse para de verdad plantear proyectos educativos de nivel superior que hagan de todos estos jóvenes ciudadanos muy productivos y que tenemos que hacer crecer el mercado interno. Tenemos que darles trabajo. ¿Verdad? Y fíjate que ahora he estado leyendo que hay las clásicas carreras como medicina, ingeniería, medicina, bueno, las clásicas que en nuestros tiempos están solas, que no hay muchos estudiantes y en cambio se han sobrepoblado las nuevas. Yo no sé si es la demanda de la tecnología, pero ¿qué hacer? Yo creo que ahí también tiene que haber una orientación a los jóvenes, ¿no? Claro, para decirles, además van a conseguir trabajo en estos campos, sí, ¿no? Y en términos de exigencia para lo que sea la administración pública federal de inmediato, las gobernaturas que cambian, reconocer que esto que estás diciendo tiene que ver también con una socialización mucho más amplia de lo que son las áreas a desarrollar en el país. Cuando nos ponen los ejemplos, a veces inválidos, de cómo ha crecido Corea, cómo ha crecido Japón, cómo han crecido otros países, no tomamos en consideración que esos crecimientos se han avenido a planes muy concretos de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, de desarrollo del área de servicios. Entonces los jóvenes tienen que saber qué esperamos como un compromiso de gobierno y sociedad en términos de áreas que van a crecer y que les van a dar cabida como entes productivos. Es que a veces siento que se rompe ese diálogo, ¿no? entre la sociedad y los gobernantes. Eso es verdad, y es uno de los grandes retos en cultura. ¿Verdad? ¿Cómo hacer que nuestras instituciones sean menos endógenas? ¿Cómo hacer una reingeniería que dialogue mucho más con comunidades, con jóvenes, con segmentos muy específicos, un mejor uso también de sus lenguajes, de sus medios de comunicación? Es una tarea cultural. Y yo creo que es realmente un compromiso, pero de los que te entran, pero desde el pie hasta el último cabello y pasando por la mejor sangre que tenemos, darnos cuenta que un tesoro es la juventud. Así y que el bono demográfico desperdiciado es para México algo irrecuperable. Entonces, echarle todas las ganas y ligarlo
a esto que planteaba Alejandro, de bueno, ¿cómo vamos a lograr que realmente el próximo gobierno se comprometa de una manera aún mayor con estos valores? Pues nos has dicho cosas muy importantes, Tere, de verdad, dignas de reflexionar con mucho cuidado. Y vamos a corte para seguir platicando con nuestra distinguida invitada. Pues aquí de nueva cuenta platicando con nuestra amiga Tere, oye, y tú que has vivido en las instituciones, en este país y que te has comprometido de una manera tan importante, cuéntanos cómo es tu visión sobre la política, la economía, por supuesto la cultura de México en este momento. ¿Cómo lo ves en este? O diríamos, Tere, hay varios Méxicos que tú ves y un México, como diría Bonfil, profundo, que también puede articular y que se expresa hoy en nuestros días de otras maneras. Creo que no hay política y no política, sino que todo es política. Y desde la cultura estás obligado también a intentar entender tu tiempo, ¿no? Yo creo que es un país, como todos sabemos, con desigualdades que no se pueden permitir. Y una de las cuestiones que obviamente es prioridad es ver de qué manera logramos una política redistributiva muchísimo mayor. Yo sí creo que, bueno, hay algunas reformas importantes que hacer, pero ante todo comprender que tenemos que invertir en nuestra gente. Yo sí creo que hay muchos Méxicos, afortunadamente. Cuando decimos que somos pluriétnicos y multiculturales, estamos hablando de la verdad. Claro. Y también sabemos que hay tendencias muy distintas en este momento en el país. Y que lo único que podría dar un resultado que nos llevara a los mínimos consensos es una forma de diálogo muy clara y muy claro y muy crítico también. Sí, esa forma. Tendría que ser esto realmente la decantación a partir de este proceso que nos llevará a unas elecciones donde esperemos que un proceso legítimo defina a una cabeza para el Poder Ejecutivo. Bueno, que a partir de ahí realmente todo esto que hemos venido escuchando se haga una realidad y podamos, entre otras cosas, asumir las grandes demandas sociales que hay y admitir que hay que gobernar en una pluralidad que a veces implica planteamientos muy encontrados, Alejandro, ¿no? Y en una de esas hasta pensar en una agenda substancial en la que estemos casi todos de acuerdo y por ahí vaya el país. Yo creo que de verdad esto es una exigencia ya sin capacidad ninguna de ser postergada. Es decir, de las que de veras ya no se van a hacer para atrás. O acordamos los mínimos en los que estamos de acuerdo. Eso es. Desde el combate a la pobreza. Por ejemplo. Desde no hay una quien no política de acuerdo. Que genere equidad. Mantener de verdad cada vez más hondamente elaborada la posibilidad de andar en la democracia. Oportunidades a los jóvenes para que entren todos a la universidad sí. Y que haya empleo para todos. Sí, sin duda yo creo que las redes sociales y todas estas novedades tecnológicas yo creo que van a permitir tener acceso a la democratización, porque es algo que estamos viendo y que exigen y que ahí están con sus demandas muy presentes. A mí eso me da mucho gusto. Pues la verdad sí, porque estamos frente a una gran revolución de la comunicación, ¿no? Es a nivel universal. Y yo creo también que esta condición de crisis internacional nos debería de llevar también a una reflexión en torno a las alternativas de México. Yo sí creo, junto con muchos analistas que tienen esa especialidad, que es un momento de oportunidad para México, que tenemos que realmente reposicionar nuestra manera de entendernos en el mundo y tener la imaginación para decir cómo quisiéramos al menos estar en 25, en 50 años, ¿no? Entonces yo creo que sí hay oportunidades muy importantes para México en este momento, que necesitamos crecer. De verdad yo sí creo en que hay que invertir y hacer crecer el mercado interno. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra agenda internacional, por ejemplo enriquecer la agenda que tenemos con Iberoamérica, con Centroamérica, con los Estados Unidos, con Europa. Un cambio en muchos sentidos. Sí, así es. Sí, yo creo que sin abusar de esa palabra tan manida,
Realmente lo que se debe producir ya muy pronto es la posibilidad de desatorar un constante enfrentamiento, porque ese sí es real y tiene razones, no es algo superficial. Así es. Oye, nos queda un minutito y no podemos dejar de preguntarte, Sí. ¿cuál sería tu sabor favorito, Tere? Me la pones muy difícil, querida Marta, porque de verdad que sí soy una aficionada a la comida. Pero desde luego, dentro de nuestras riquezas mexicanas, son muy afectadas los moles, por ejemplo. Ay, son De deliciosos, verdad, ¿verdad? que es inagotable Parte esa fuente. de la identidad. Sí. ¿Y cuál sería un platillo que te gusta probar cuando estás triste? Fíjate que una vez que estaba por razones emocionales muy, muy azotada, me dio por comer fruta. Ajá. Era lo que comía todo el día. Y en la noche, chocolates. Yo no sé si lo buscaba como un afrodisíaco, como un energético, pero hacía mi mezcla de chocolate con frutas. Entonces sí. ¿Y cuando estás contenta? Cuando estoy contenta, de plano, soy muy fácil de seducir, Marta. Golosa. Muy golosa. Sí, la verdad. Y además una gran anfitriona, que eres, cuidas todos los detalles. Hemos estado en tu casa y lo hemos disfrutado de una manera así como ahorita, esta conversación tan fluida, tan inteligente, y ha sido una bella experiencia platicar contigo. ¿Y cómo vas a despedir de este programa, Alejandro? Fíjate que esto del chocolate me evocó, ahora Ajá. que estamos celebrando el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, a la correspondencia personal de Margarita Maza, que le enviaba a su esposo, a Benito Juárez, y en una de esas cartas le dice al final como postdata: y te mando chocolates que tanto te gustan, querido Benito. Sí. Pues la verdad se lo agradecemos a doña Margarita que los mandara entonces, porque seguramente país, en momentos tan duros, tan el áridos, chocolate tan al duros, menos para el paladar, ¿verdad? es un aliento y importante. hoy nos despedimos así, Pues con esa esperanza también, hacia adelante con México, todos. Gracias otra vez. Y bueno, pues amigos, gracias Tere de nueva cuenta. Y bueno, pues a ustedes que nos acompañan siempre, aquí los esperamos. Y bueno, pues con el deseo de que siempre los acompañe la luz. Muchas gracias.